tal? ¿Cómo están? Otra vez en un episodio más de mi serie 30 minutos con. Y en este caso estoy con Antonio Cedeño. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, doctor, muy contento de saludarlo, de volver a coincidir en este mundo de lo que es el ciberespacio y, por supuesto, muy halagado de estar en esta ocasión con usted. Gracias. El agradecimiento también va de acá para allá. Te conocí en tu obra en la Casa de Cultura, luego me ayudaste al inicio de la pandemia, ¿no? Con otra presentación y ahora pues me ayudas para mi canal. Estoy muy agradecido, Antonio. No, pues, bienvenidos a todos los que son los fans de un canal tan interesante que tiene, por supuesto, un representante de mucha trayectoria y pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Perfecto, perfecto. Deja nombrarte hospedador para que puedas compartir. Ok, Ya puedes compartir tu material. perfecto. Bueno, entonces, pues básicamente la intención en este caso ¿Mm? es saber si, a ver acá, yo creo que estoy acá y yo creo que estoy acá y todo es pura intuición, porque en realidad esto es así de repente, ¿no? Un Ah, poco sí. la parte de saber que este mundo de lo que es el encuentro, justamente yo me estaba acordando hace un rato que la vez que me invitó por primera vez a hablar a su público, dije, bueno, sí, pero ¿qué le parece si podemos hacer una reunión virtual donde podamos platicar? Y me dijo, no, es que tienes que venir al estudio. ¿Y qué nos íbamos a imaginar que ahora todo es justamente a través de estas redes? Y Pues, pues muy contento, como menciono, de hablar acerca de esta guía básica para el análisis de una obra de arte. Y pues evidentemente lo menciono ya, el agradecimiento al maestro Jesús, doctor Jesús Enrique Romero Juárez. Y como en aquella ocasión, bueno, aquí hay que hacer un preámbulo, ya habíamos hablado un poco acerca de este tema el año pasado y empecé justamente también, como lo hago ahora, haciendo una dedicatoria y pidiendo que todos los que pues están en medio de esta pandemia, pues que se mejoren pronto, y los que no están afectados por la pandemia, sino por otro factor también, que se mejoren muy pronto de todo corazón. Bueno, nuestro punto de partida es el hecho de cómo poder analizar justamente una pieza como esta, ¿no? Es como esa gran interrogante que todos podemos tener cuando vamos a una exposición, a una galería, a un museo, y vemos una obra así. Y entonces podemos pensar que el arte es subjetivo, y lo hemos escuchado como mil veces, ¿no? Y la gran pregunta de esta noche es qué tanto esto es así. Por eso me permití invitar a una amiga que están aquí viendo y que evidentemente nos hace ver un poquito en un retroceso de unos 200 años, que a lo mejor puede ser mucho, que a lo mejor puede ser poco, pero que cuando alguien quería ver este cuadro, pues no tenía otra opción más que ir a Francia, ir al Louvre y, por supuesto, adentrarse en uno de los museos más importantes. Ahora no, ahora esta imagen está en todas partes, esta imagen ya puede ser vista en nuestro celular, en nuestra pantalla de lo que sea nuestra computadora, etcétera, etcétera. Incluso, bueno, pues obviamente puede estar siendo usada pues de la forma en la que ustedes gusten. Aquí puse un cubrebocas, pero me vi decente porque en realidad pues puede ser en cualquier ámbito que ustedes se imaginen. Y eso pues obviamente nos hace saber que en realidad hay esta parte de, entender cómo en realidad, aunque tengamos esta imagen y todas las demás imágenes que son, pues realmente el mayor logro que el hombre o el ser humano ha tenido en cuanto a la capacidad técnica del arte, y que la podamos tener en nuestra playera, en lo que sea, hace un cortocircuito y realmente podemos entender que aunque tenemos la imagen en todos lados, quizás no es que todavía sabemos o sepamos dialogar justamente con lo que es una imagen. Y por eso, cuando nos preguntamos si el arte es subjetivo, tendríamos que responder que hay que saber ver, y en tal caso hay que saber mirar.
¿no? Esto es prácticamente la invitación de esta noche, ¿no? Y evidentemente aquí, pues, estamos ante una propuesta teórica que vamos a aterrizar, vamos a hacerla, pues, como más digerida, pero que ustedes, si quieren adentrarse más, pues está este libro que se llama El significado en las artes visuales de Erwin Panofsky. Entonces, bueno, pues ahí sería un poquito más como la referencia de cómo vamos a seguir en un camino, si le queremos llamar método o camino o receta. Bueno, pues aquí está lo que Panofsky sugirió como pues método de 3 pasos, vamos a decirlo. El primero es una descripción preiconográfica, el segundo es un análisis iconográfico y el tercero es un análisis iconológico. Básicamente, de eso es de lo que estamos pues trayendo un poquito para esta ocasión. Y en ese sentido, bueno, pues obviamente la intención es justamente el hacer una descripción. Es el primer paso, si nos recordamos, es como justamente en esa descripción lo que tendríamos que hacer, y esa descripción en realidad para poder hacerla nos hace necesario tener un cierto lenguaje y en ese lenguaje un vocabulario para poder llamar a las cosas por su nombre. Ajá, es decir, ¿cómo le vamos a poder dar una descripción si no tenemos un lenguaje? Bueno, pues obviamente aquí encontramos que las palabras adecuadas, pues evidentemente hacen más entendible lo que vamos a describir. De esta es nuestra base de referencia. Y nuestra segunda parte en esta cuestión de la descripción serían los elementos simbólicos. Y como tercer elemento sería su contexto. Ajá, entonces, realmente la descripción estaría contemplada por estos 3 elementos y pues evidentemente aquí tendríamos que dentro del vocabulario hay diferentes palabras que tendríamos que empezar a conocer para hacer eso, ¿no? O sea, hacer un encuentro con una imagen y pues tendremos que conocer la palabra composición, equilibrio, escena, elemento central, puntos y líneas y algunas otras palabras que pues, evidentemente nos hacen un vocabulario justamente para poder llegar a describir, dialogar, analizar esta imagen, ¿no? Entonces, me traje esta imagen porque justamente es la que me sirvió a mí de pretexto en la semana para hacer un video que les voy a compartir ahora y que pues toma un minuto. Entonces, hola, yo soy Toño Cedeño y hoy te voy a contar una historia de colección. Bueno, no quiere. ¿Y tú qué historia te imaginas cuando ves esta pintura? No quiere. Y bueno, me voy a regresar entonces. Quería darle como la pauta para hacer justamente el recorrido de la imagen en cuanto a lo que nos dice el artista, pero no nos dice, ¿no? Y un poco este contexto en el cual vemos a este perrito que está justamente a la mitad de la noche. En el video se muestra que es una noche de luna llena, porque ustedes se dan cuenta en las orejas, en el lomo y en la cabeza, la luna, que no la vemos, se refleja justamente en el cuerpo de nuestro Doberman. Este Doberman es un momento en el que ha escuchado algo y ese algo hace que sus orejas estén apuntadas para poder encontrar el mínimo sonido que aparezca en esa mitad de la noche. Entonces, podemos concluir 2 cosas. Uno, que no está adentro de una casa, sino que está en un jardín. 2, que está escuchando y que está de frente a quien está haciendo justamente ese ruido. Y 3, está ladeando un poco la cabeza para poder reconocer mejor con qué se está enfrentando. Es decir, puede ser su dueño, puede ser alguien que se metió de repente a esa casa, un ladrón, puede ser alguien, puede ser otro animal. O sea, él se está tomando justamente esos 2 segundos en los cuales está aquí captado para poder hacer o saber qué hacer en tal caso. Y eso evidentemente nos hace insistir pues que se trata de la noche y si se dan cuenta, el marco de esta pieza se seleccionó de un color negro porque eso da justamente el énfasis de lo que el artista quiso decir en su momento. Entonces, todos esos aspectos, pues obviamente nos hacen
entender que hay un cierto orden, que hay un cierto lenguaje, vamos a decir, para que podamos entender aquello que el artista quiso representar y que ya no se queda necesariamente en un aspecto totalmente personal, totalmente subjetivo, sino que ya más va como en cierto lenguaje y en cierto tipo de acuerdos para poder entender justamente un mensaje. Esta cuestión de este receptor, emisor, pues aquí justamente se cierra, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la parte que Hola, no yo soy vamos Toño a... Cedeño. Hoy te voy a contar una historia de colección. Ya, ahí está. Bueno, entonces, no vimos el video, pero se los platiqué. Para lo que voy a platicar ahora es que pueden ustedes eh, referirse a esta página que se llama La Composición, así tal cual la van a encontrar, esquema compositivo, y también esta otra que se llama Ilustrociology. Entonces, bueno, pues aquí muchos de los elementos que van a ver en los próximos minutitos están tomados o retomados de justamente esas páginas. Entonces, estamos recordando que nuestra base de referencia es la descripción, que es un vocabulario, y aquí vamos a entender un poco acerca de lo que es la composición y el formato, ¿no? Entonces, voy a empezar por el segundo, voy a empezar por el formato. Y me voy a permitir aquí mencionar que le llamamos formato justamente a la forma que tiene el soporte en donde está trabajando el artista. Puede ser una tabla, puede ser una tela, puede ser una roca, o sea, cualquier elemento en el cual esté adjudicándose una forma en específico de inicio con la que trabaje el artista, pues obviamente a eso le vamos a llamar formato. Ajá, entonces, prácticamente aquí un formato, pues el que más bien conocemos o ubicamos son los formatos de los paisajes que son como alargados, ¿verdad? Alargados o bien horizontales, y también pueden ser incluso pues, verticales, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente aquí serían como nuestra base de referencia, ¿de acuerdo? Entonces, pueden ser horizontales o verticales, y eso es nuestro formato. Si ustedes se dan cuenta, vamos a dar un salto para entender esta parte de la composición vertical. Ajá. Si ustedes se dan cuenta aquí en este retrato, vemos que prácticamente lo que es este santo está representado de una manera prácticamente lineal en lo que es desde el pie hasta la cabeza. Y eso, pues evidentemente nos marca, pues ya varios aspectos en cuanto a lo que tiene que ver lo que es el mensaje incluso que el artista quiere dar. En este caso, bueno, se alinean todos los elementos a lo largo de una línea vertical que normalmente se sitúan en el centro de la imagen y ocupan la mayoría del espacio. Contrario es el formato horizontal. En este caso, pues evidentemente la sensación que se da es de estabilidad, de firmeza, de solidez, porque lo que se hace, pues al igual que en el caso anterior, es justamente el distribuir los elementos, pero en este caso de manera más bien horizontal, ¿no? Y pues bueno, pues es un recurso que lo que nos va a dar es la sensación de calma y tranquilidad. Entonces, bueno, pues por supuesto que el artista debe saber esos elementos para entender cuál es el mensaje del que habíamos mencionado ya, que quiere que se mantenga aquí justamente en la mente del espectador. Ya no es precisamente, como digo, esa parte tan subjetiva, decir, no, pues a mí esto me causa un gran desorden. Quizás no tanto, como ya lo estamos mencionando, porque en realidad la base de esta imagen, de esta composición, es la de tipo horizontal. También tenemos un formato cuadrado, ¿verdad? En donde se centra la visión justamente al centro y también da una parte de lo que es el equilibrio y de lo que es, por supuesto, la noción de la igualdad, digamos, en este caso en la composición, que pues evidentemente se puede lograr a diferencia de este formato, que es el circular, en donde se crea un movimiento, ¿verdad? Y pues que es un formato que ha sido muy usado para decorar bóvedas o cúpulas en las iglesias.
De tal manera que tenemos incluso esta obra que, bueno, se conoce como el tondo doni. El tondo, por la palabra redondo, que viene del italiano rotondo. Entonces, esto de rotondo es prácticamente donde entendemos esta palabra de tondo doni. Y, pues claro, cada una de estas partes va a tener un cierto elemento de significación y en este caso, pues también hay que mencionar que en su momento se pues representaba mucho la familia y el matrimonio justamente con la parte de un formato circular, que si ustedes se dan cuenta, en realidad estos tres personajes nos marcan más bien un triángulo y quizás hubiera sido mejor tener un soporte, que se acuerdan que platicábamos un poquito de esa palabra, triangular y no un soporte circular, pero bueno, aquí interfiere mucho la parte cultural, en donde pues los elementos que tienen que ver de la tradición, de lo que es pues prácticamente una cierta sociedad, están involucrados para hacer una representación o escoger un tipo de elementos y no otros, por ejemplo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos, pues evidentemente esta parte que hoy por hoy ya no es tan usada, pero que por lo menos en años anteriores, en el Renacimiento, pues fueron lo que más se estilizaba para hacer justamente este tipo de, pues, retratos, escenas, que pues muchas veces hoy nos espantaríamos de ver a dos santos o tres santos, uno semidesnudo, etcétera, etcétera, y en un espacio más circular. Hoy lo veríamos más, pues más vestido, menciono nuevamente la parte de lo que es la sociedad, de lo que es la costumbre, ¿no? Y evidentemente en una forma, pues más bien apaisada. Entonces, bueno, pues cada uno de esos elementos va a ser, pues justamente usado, pues de manera tal que la arquitectura, por ejemplo, va a saber reconocer este tipo de elementos para poder incluso hermosear cierto tipo de espacios, como en el caso de una iglesia, ¿no? Entonces, todos hemos visto que están los cuatro evangelistas justamente en ciertos espacios que dan lugar a lo que es, pues, los espacios más importantes, digamos, en cuanto a lo que es la sacralidad del mismo templo, vamos a decirlo así. Y en ese sentido, bueno, pues la intención justamente es la misma de crear un espacio armonioso, equilibrado, y pues que evidentemente quizás no sería tan adecuado poner en otros lugares, incluso aun cuando sean de uso religioso, como menciono, ¿no? También tenemos un formato ovalado, en donde pues la sensación de sosiego pues se puede dar, ¿no? Incluso si lo vemos en esta imagen de la derecha, donde pues evidentemente se trata de una cuestión un poquito más reciente, más siglo XX, ya no tanto con los ejemplos que hemos visto anterior, también le da un cierto tipo de espacio de armonía, de sosiego, como ya mencioné, y pues lo da justamente el formato más que la imagen, ¿no? Pero pues evidentemente también esto pues en realidad hace un diálogo. El formato triangular, pues en este caso, lo que hace es que da una estabilidad a partir de lo que es la base con la cual pues se construye el resto de la imagen. Y pues en ese sentido es justamente el cómo podemos ver que se hace la distribución a partir ya no de otro tipo de elementos, sino pues de los que están desde el soporte inicial, que en este caso pues vemos que es la Capilla Sixtina, y que de ahí se están encontrando la forma en la cual se distribuyeron pues prácticamente la mayoría de los elementos, contemplando justamente pues los formatos que iban a estar subdividiendo al soporte inicial. Rafael, pues obviamente estamos aquí encontrando que es justamente esa pues noción que trabajó en muchas obras y en esta en especial, si ustedes se dan cuenta, pues encontramos a una virgen que pues en realidad es un triángulo el que forma desde lo que es el pie hasta el pie de lo que es en este caso Juan Bautista, ¿no? Entonces, pues realmente eso nos da equilibrio, nos hace que sea una imagen bastante agradable,
es majestuosa la Virgen, en realidad es un monumento viviente, si ustedes se dan cuenta, respecto de lo que es el resto de lo que es el paisaje, ¿no? También composición en diagonal, y aquí es un poquito ya adentrarnos en otros terrenos donde este tipo de recursos, pues evidentemente ya dan cierto tipo de inestabilidad. Ya no es la misma sensación que nos daba la línea horizontal, la línea vertical, sino que aquí prácticamente vemos que hay esta noción en la cual hay un vuelo, está el aire, está un personaje suspendido, y que pues prácticamente, si no es por esta línea imaginaria, pues realmente estaría descendiendo. Nuestro cerebro lo mantiene ahí porque evidentemente está actuando conforme a lo que son sus propias reglas de regulación, vamos a decirlo así, y evita que este personaje se caiga. Pero en realidad, pues aquí interfieren los elementos del aire que están aquí jugando justamente con la tela, y pues por supuesto el entender que culturalmente lo que vemos pues es o un ángel o una hada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues prácticamente es propio del movimiento más que de la estabilidad, una composición en diagonal. Composición en cruz, como lo vemos aquí, pues lo que nos da justamente es una especie de unión de lo que son las diferentes fuerzas o elementos o líneas hacia el centro de la imagen, ¿no? Prácticamente esa es la intención, y pues también da como resultado una cierta estabilidad, pues para, insisto, lo que es nuestra interpretación. Aquí pues vamos a dar un paso hacia nuestro siguiente escalón, vamos a decirlo así, y vamos a estar contemplando lo que sería dentro de nuestro vocabulario los esquemas compositivos. Y en ese sentido, pues estaríamos viendo, como ya lo vimos un poquito antes, pues esto, ¿no? El hecho de cuáles son las líneas principales con las cuales se ha usado, se ha apropiado el artista para hacer la distribución de sus elementos. Y en este caso, pues pueden ser, evidentemente, el hecho de que sean líneas rectas, pero también que sean figuras geométricas, como polígonos, como círculos, ¿no? Pueden ser líneas curvas, pueden ser varias líneas que estén dando como resultado el hecho de que encontremos una diagonal, una vertical, como en este caso estamos contemplando, y alguna otra que esté trabajando en función de lo que conocemos como puntos áureos, que quizás esta vez no vamos a pues escarbar mucho en esa parte, pero que serían justamente, regresando a nivel de lo que es nuestro cerebro, cuáles son aquellas partes dentro de nuestro soporte, dentro de nuestra imagen, dentro de nuestra pantalla de computadora, por ejemplo, que nuestra mente, nuestro cerebro, prefiere que estén ahí las cosas, prefiere verlas ahí, ¿no? Es decir, en realidad ya vamos dejando un poquito de lado la ingenuidad, por así decirlo, y entendemos que en realidad todo lo que son los diseños de una serie, de cualquier, una tarjeta de crédito, de etcétera, etcétera, en realidad obedece a cierto tipo de gusto que tiene el cerebro por fijarse justamente en algunas partes, y que si una imagen o si alguna marca, vamos a decirlo así, de alguna empresa se coloca en cierta zona de la pantalla o de la etiqueta, o etcétera, etcétera, a lo mejor el que no sabe mucho de esto se va a dar cuenta que al cerebro no le gusta precisamente esa zona del soporte, y a lo mejor eso no se vende, ¿no? Y si lo pone, no sé, la imagen de una malteada, la imagen de una pizza, ¿no? Hace hambre, ¿verdad? En cierta zona del soporte, pues, o de lo que es la pantalla, o lo que es nuestro tríptico, lo que sea, en realidad ahí se va a vender más porque es donde más le gusta al cerebro que se coloquen los objetos o las imágenes. Bueno, entonces a partir de aquí, pues ya mencionamos que hay diferentes tipos de esquemas compositivos, y podemos poner como ejemplo un esquema en L. Si ustedes vamos ubicando esta parte, vamos a entender que en realidad un esquema en L se va a ser como más útil o más adecuado en una composición y en un formato
vertical. Si usáramos un formato circular, quizás un esquema en L no sea lo más adecuado, ¿no? Si usamos un esquema triangular en un soporte alargado, pues quizás no sea tan chocante, por así decirlo, pero ahora si volviéramos a ver la imagen de la familia, que son tres, en un círculo, ya no la veríamos tan natural, ya veríamos que hay algo que no es como tan armonioso, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces puede ser un esquema simétrico, y aquí, bueno, pues obviamente vamos a irnos a esta representación, a esta pintura, en donde pues ya podemos ir haciendo uso de nuestra sesión de esta ocasión para entender que la composición es en una V, ¿no? Las diferentes líneas que son las más importantes, vamos a llamar, o sea, hay 1000 líneas, por supuesto, o sea, hay 1000 formas de hacer como una referencia para entender esta imagen, pero las dos principales líneas en realidad se hicieron para conformar una V o en tal caso un triángulo. Ahí podemos jugar un poquito con esa parte. Y pues evidentemente el artista, otra vez regresando, es que ya no fue como en esta cuestión subjetiva o digamos como de arrebato de poner los elementos donde quiso, sino que en realidad ya tenía estudiado en dónde iba a colocar, cómo iba a hacer la representación de los elementos más importantes y por supuesto en dónde quería que nuestro ojo estuviera pues obviamente aterrizando. Si nos damos cuenta como es una V, pues no es tan extraño, tan ajeno entender que los elementos principales, por lo menos en el ejemplo del lado derecho, están justamente en el vértice de este triángulo o en el vértice de esta V. Entonces, bueno, pues por supuesto que podemos tener varios juegos, no necesariamente tendría que ser el de un triángulo o nada más una letra L, sino que en realidad podemos tener diferentes juegos con este tipo de elementos que, si se dan cuenta, son solamente dos líneas, ¿no? Y pues evidentemente a partir de aquí, pues podríamos incluso encontrar pues que está un triángulo, pero que está espejeado, entonces nos da una X. Y a partir de eso, pues podemos entender que el cuerpo de este dibujo, o el cuerpo de este señor en el dibujo, está justamente a partir de esa composición. Si no quisiéramos una J, si quisiéramos una L, pues por supuesto tendríamos que encontrar aquí el origen de la forma en la cual fue representada esta mujer y que de alguna manera nos hace justamente el insistir que se trata de una L porque el espacio del aire, es decir, donde no hay nada representado, pues quedó totalmente vacío. Quizás por ahí ponga alguna ventana. ¿Ustedes qué se imaginan que pueda estar aquí colocándose? ¿Qué pondrían ustedes aquí para justamente hacer ya el resto de lo que es la representación que estamos aquí encontrando, ¿no? Entonces, pues aquí también son dos líneas y una es la que marca la horizontal, que ya vimos que es justamente una cruz, pero no necesariamente la cruz o la T o como le queramos llamar, tiene que ser que coincidan sus dos líneas en la parte central, sino que la podemos llevar justamente a los diferentes espacios que se tienen en este caso en el soporte, ¿se acuerdan de esa palabra? Entonces, pues claro, básicamente la intención es encontrar dentro de este vocabulario, dentro de esta composición, cuál es la forma que pues estuvo guiando en todo momento a nuestro artista, ¿no? Y a partir de eso, pues como ya menciono, justamente el encontrar que existen cierto tipo de mensajes que nuestro cerebro, nuestra mente va a interpretar pues prácticamente por consecuencia, ¿no? Entonces, hoy podemos entender justamente por qué hay cierto tipo de imágenes que nos dan un poco más de sensación de alivio, de equilibrio, de estabilidad, porque cuando las vemos nos dan pues prácticamente esta cuestión psicológica, hablando en otros terrenos, pero también estética, ¿no? Donde se hacen esos diálogos y que a partir de ello, pues evidentemente encontramos la manera en la cual
los artistas trabajan. Si se dan cuenta, aquí esta Y está prácticamente representada también aquí, en donde, pues por supuesto, vamos a estar encontrando que aunque se trata de una imagen que tiene diferentes elementos, no nos chocan, no están como puestos ya de manera aleatoria, sino que cada uno está encontrando un espacio y que prácticamente el centro de la atención pues se centra justamente en el niño, en el, en el niño que está en el regazo, porque pues todos están, excepto pues nuestro santo de la parte inferior derecha, todos ven justamente hacia ese bebé, hacia ese niño que pues en este caso es el personaje principal. ¿Se acuerdan? Que prácticamente aquel punto en el cual están coincidiendo las diferentes líneas, los diferentes triángulos, es casi siempre el elemento principal.